el corazón de la Inglaterra del siglo VII, en una época de grandes cambios religiosos, nació un niño que dejaría huellas profundas en la historia de la Iglesia. Winfrid, el futuro San Bonifacio. Nació alrededor del año 675, en una familia noble y cristiana de la región de Wessex. Desde muy temprano, Winfrid demostró una inteligencia superior a la media y una inclinación hacia las cosas espirituales. Sus padres, devotos y conscientes del llamado divino en su hijo, lo enviaron a ser educado en un monasterio benedictino. Siendo aún adolescente, ingresó en el monasterio de Exeter, donde recibió una sólida formación en las Sagradas Escrituras, la lengua latina y las enseñanzas de la Iglesia. La disciplina monástica lo fascinaba y crecía en santidad y sabiduría. Fue en el monasterio donde conoció en profundidad las obras de los padres de la Iglesia, y en especial la misión evangelizadora que muchos de ellos desempeñaron en tierras paganas. Esto encendió en su corazón un deseo ardiente de convertirse en misionero. Poco tiempo después, Winfrid fue trasladado al renombrado monasterio de Nursling, uno de los centros intelectuales más importantes de la Inglaterra cristiana de entonces. Allí no solo destacó como alumno, sino también como maestro y predicador. Su elocuencia era admirable. Los monjes y visitantes escuchaban sus homilías con atención y reverencia, reconociendo en ellas la profundidad espiritual de alguien tocado por el Espíritu Santo. Pero aún siendo valorado allí, sentía que Dios lo llamaba a algo mayor. Ordenado sacerdote a los 30 años, Winfrid comenzó a predicar con aún más intensidad. Sin embargo, el llamamiento a la misión en tierras extranjeras, especialmente entre los pueblos germánicos, no salía de su mente y corazón. En 716 partió en su primera misión a Frisia, región donde la fe cristiana aún era frágil y donde muchos misioneros habían fracasado. 2 años después, decidió ir a Roma. Su objetivo era presentarse al Papa Gregorio II y pedir su bendición y autorización oficial para ser misionero entre los pueblos germánicos, un gesto que demostraba obediencia y fidelidad a la Iglesia. Gregorio II quedó impresionado por el fervor y la sabiduría de aquel monje inglés. Reconociendo en él a un verdadero apóstol, le concedió la bendición y una carta de recomendación para los obispos de Germania. Fue entonces cuando Winfrid pasó a llamarse Bonifacio, nombre que significa el que hace el bien. Al llegar a Germania, Bonifacio se encontró con una realidad dura: idolatría, violencia, ausencia de organización eclesiástica y una población desconfiada de los cristianos. Pero no retrocedió. En su misión, Bonifacio comprendió que no bastaba con predicar. Era necesario formar clero local, construir monasterios, enseñar la doctrina y vivir el Evangelio con autenticidad. El legado de Bonifacio era visible en toda Germania. Diócesis organizadas, monjes fervorosos, escuelas florecientes, reyes cristianos y un pueblo cada vez más unido al Evangelio. Ya con más de 70 años, Bonifacio sentía que había cumplido su misión como pastor y constructor de la Iglesia. Pero aún le restaba una última misión: el regreso a Frisia, donde su primer intento había fracasado. Decidido a evangelizar a los frisios, aún en su avanzada edad, reunió a un grupo de discípulos y partió una vez más hacia el campo de misión. Llevaría el Evangelio hasta el último día de su vida. Ya anciano, con cerca de 80 años, San Bonifacio sentía que su jornada terrena se acercaba al fin. Sin embargo, había una misión inacabada que aún ardía en su corazón: la conversión de Frisia, región donde había fallado décadas antes. Aún con su salud debilitada y el cuerpo marcado por el tiempo, Bonifacio organizó una nueva expedición misionera. Llevó consigo a unos 50 monjes y discípulos fieles, entre ellos el obispo Eoban, su colaborador más cercano. Antes de partir, dejó instrucciones claras para que, después de su muerte, sus restos fueran enterrados en el monasterio de Fulda,
el corazón espiritual de la misión germánica. Sabía que no volvería vivo, pero no tenía miedo. Partieron con valentía y esperanza, llevando consigo libros sagrados, reliquias, utensilios litúrgicos y la alegría del Evangelio. Su llegada a Frisia estuvo marcada por una acogida mixta. Algunos los recibieron con curiosidad, otros con desconfianza. Durante semanas, Bonifacio y sus compañeros predicaron el Evangelio, bautizaron nuevos conversos y celebraron la Eucaristía. El anciano misionero, con la misma pasión de la juventud, enseñaba los fundamentos de la fe cristiana. El pueblo frisio vivía bajo fuertes tradiciones paganas. Había sacrificios a los dioses, rituales ancestrales y líderes tribales que veían a los misioneros como una amenaza a su cultura y autoridad espiritual. El 5 de junio de 754, mientras se preparaban para una ceremonia de confirmación y bautismo de nuevos fieles, Bonifacio y su grupo fueron sorprendidos por un ataque de bárbaros hostiles en Dokkum, en el norte de la actual Holanda. Los invasores se acercaron armados y sus gritos de guerra rasgaban la tranquila mañana. Los monjes, asustados, querían reaccionar y protegerse con armas, pero Bonifacio los detuvo, alzando la voz con firmeza y serenidad. No combatan. Ha llegado el día. Desde hace mucho esperamos este momento. El día de nuestro encuentro con Cristo, habría dicho. Con su calma sobrenatural, se sentó ante el altar improvisado, sosteniendo el libro de los Evangelios sobre la cabeza. Los bárbaros atacaron sin piedad. Bonifacio fue asesinado con golpes violentos, y todos los monjes a su lado también fueron martirizados. Era el fin de su vida terrena, pero el inicio de una gloria eterna. Cuando los cristianos locales encontraron los cuerpos, lloraron con dolor, pero también con admiración. Junto a Bonifacio estaba el libro de los Evangelios cubierto de sangre, con cortes profundos en sus páginas, un verdadero símbolo de su vida. Su cuerpo fue llevado, según su deseo, al monasterio de Fulda. Allí fue sepultado con honores solemnes. Desde entonces, la tumba de San Bonifacio se convirtió en lugar de peregrinación, oración y milagros. El impacto de su martirio fue profundo. Aún muerto, seguía convirtiendo corazones. Su canonización fue prácticamente inmediata, dada su santidad notoria. San Bonifacio no fue solo un misionero, sino un constructor de la civilización cristiana en el corazón de Europa.